son las formas de cultivo, técnicas de cultivo. Por ejemplo, ahí entramos en dos fases, que hay una fase que es cultivos de indoor o cultivos de interior, y tenemos cultivos de exterior, que lo habitual son invernaderos. Bueno, ¿qué es un cultivo de indoor? Un cultivo de indoor es el acondicionamiento de una infraestructura o un espacio, un habitáculo, habitación, en el cual todo está pensado para brindar la mejor calidad de vida, llamémosle a las plantas, ¿no? Se tienen tres elementos muy en cuenta, los cuales son la luz, el aire, que debe haber renovación de aire, y el agua, con lo que se riegan y se aplican los nutrientes. Nosotros en Experiencia Tricoma solemos usar la técnica de indoor para crear el crecimiento vegetativo de las plantas. ¿Con qué finalidad? Así simulamos los diferentes fotoperiodos, que son, empezamos con 18 horas de luz, 6 horas de oscuridad. Ahí completamos un ciclo que viene siendo de 24 horas, ¿no? Entonces, este ciclo se va modificando, este fotoperiodo, con la intención de ir preparando la planta a medida que va creciendo. Esto va variando este fotoperiodo. Bueno, esto empieza con el fotoperiodo que les digo, 18 horas de luz, 6 de oscuridad. Aquí estarán 25 días. Durante esos 25 días vamos preparando la planta y dándole la forma que pretendamos o que nos interese. Se utiliza, aquí tenemos semillas de cannabis. Estas semillas, una vez se germinan, y las tenemos ya en plántulas, las pasamos a tierra. Solemos usar macetas o materas desde los 7 litros hasta los 35 litros. Todo varía, depende de la variedad y el objetivo que tengamos con estas plantas. Un detalle en un indoor muy importante es: se controla mucho la temperatura ambiente dentro de la carpa o espacio de cultivo, y el porcentaje de humedad relativa dentro del cultivo. Tenemos también un dimmer o un temporizador, esto es una computadora para regular y recrear los atardeceres, los amaneceres, y también la fase en la que vamos de la planta. Por ejemplo, en los 25 días, los 5 primeros días, estamos dando 18 horas, pero por la variedad o tipo de planta que estamos trabajando, necesitamos mermar esas horas poco a poco, que no sea muy agresivo estos cambios de fotoperiodo para las plantas. Es algo muy delicado a tener en cuenta. Lo otro es, estas iluminarias son en tecnología LED, especiales y desarrolladas para el cultivo del cannabis. No es una lámpara por ahí que cogí, no. Esto es específico porque en la tecnología LED tenemos unos beneficios que en el común denominador, que son alta presión de sodio, eso es otro cuento, no tenemos esos rangos de calidad lumínica. Listo, cuando ya llegamos al día 26, nosotros en Experiencia Tricoma nos llevamos las plantas, y ahí es donde hacemos el uso del otro sistema de cultivo que les dije al principio, el cual es un exterior o un cultivo outdoor. Nosotros en nuestro caso tenemos un invernadero. La cubierta superior del invernadero es policarbonato, la que nos permite pasar los rayos del sol, pero nos protege las plantas de cualquier lluvia o viento fuerte. En los laterales del invernadero contamos con una malla, aquí en Colombia se conoce como malla anti-trip, y esto nos previene y nos protege las plantas de bacterias y de insectos. Esto es como una incubadora, podríamos decirlo así. Llamemos, más que una incubadora, le das todos los elementos en su dosis precisa y perfecta. Un ecosistema. Creas un microecosistema, el compañero lo ha dicho. Es un microecosistema que creamos aquí dentro.
estamos renovando aire, estamos simulando el aire, el viento. Creo que sí. Estas lámparas, ahí las tengo muy altas. Ellas llevan, después de un desarrollo y una experiencia, ya sé a qué altura deben de trabajarse, porque ellas hacen este efecto. Y dependiendo de la altura a la que la estén manejando, transmite un tipo de luz para la fotosíntesis u otro. Y lo otro es, con la nutrición, jugás mucho con ella. Le estás dando lo que la planta en ese momento necesita. Siempre usamos nutrición orgánica 100%, porque con la finalidad que tenemos. Una vez, me vuelvo otra vez a lo del outdoor, disculpen. Una vez estamos en el outdoor, en el cultivo de exterior, allí aproximadamente las plantas estarán de 8 a 10 semanas. Cuando salimos aquí en Colombia tenemos una gran ventaja, estamos cerca de la línea ecuatorial, lo cual nos permite tener 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Cuando pasa esto a la planta, le incentivamos a que entre en estado de floración. Y por eso ahí empezamos a contar las 8 o 10 semanas. Todo esto varía en la genética y el tipo de cultivo que estemos haciendo. Cuando ya vamos a finalizar el cultivo, el cultivador se prevé o tiene un cronograma en el cual empieza a hacer una cosa que se llama lavado de raíces. En este lavado para mí es el paso más importante. ¿Por qué? Porque necesitamos eliminar toda esa nutrición que hemos aplicado durante toda la cosecha, durante todo el cultivo, y vamos jugando con el pH para que la planta poco a poco deje de asimilar esos nutrientes, pero tenga agua. O sea, no se nos muera, no se nos marchite. ¿Con qué finalidad? Que ninguno de esos restos de nutrición ni trazas nos llegue a ninguno de los productos finales. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez ya hemos hecho el lavado, vamos a la cosecha. Vamos a recoger ya las plantas del cannabis. Ahora escuchaba a alguien que me preguntaba que si esto era hoja o si esto era la semilla. Del cannabis, donde está la mayor concentración de cannabinoides y de terpenos, es en la flor. Nosotros, cuando manicuramos, cuando cosechamos, lo que buscamos es eliminar cualquier tipo de materia vegetal que no nos tenga resina. ¿Qué es la resina? La resina es donde está contenido los cannabinoides, los terpenos. Miren aquí, por favor, ahí vamos a verlo. Eso es la resina. Estos son los tricomas, lo que luego se extrae. Entonces, la materia vegetal que no tenga esto no nos interesa. En el momento de la cosecha, la podamos, eso se llama manicurar, lo recogemos y ya pasamos a la deshidratación, pero cuando la flor está completamente limpia de materia vegetal, carente de resina. ¿Listo? Una vez llegamos a este punto, entra un cuarto de secado en el que estamos completamente sin luz. Tiene que estar